Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C y si además existe la derivada de la función f en el punto C, entonces eso quiere decir que la derivada de la función en el punto C es igual a 0. De la gráfica podemos ver que en el punto C hay un máximo local. Cuando x vale C hay un máximo local, porque si nosotros tomamos un intervalo que contiene ese punto C y analizamos la gráfica en ese pequeño intervalo, podemos ver que en x igual a C existe un máximo de esta pequeña parte de la gráfica, y además la función es derivable en x igual a C porque no presenta puntos y además es continua. Entonces, como se cumple que es máximo local y además existe la derivada porque no presenta puntos y es continua, eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente en el punto C es igual a 0. Eso quiere decir también que la recta tangente cuando x vale C o aplicada en el punto C es una recta horizontal. De la misma manera hacemos la otra parte. Por ejemplo, si yo tengo que en el punto x igual a D existe un mínimo local, porque si nosotros tomamos un pequeño intervalo que contiene al punto D y analizamos la gráfica solamente en ese intervalo, podemos ver que en x igual a D existe un mínimo local. Estaré cumpliendo esta condición. Además es derivable en el punto x igual a D porque no presenta puntas y además es continua. Entonces estaría cumpliendo que es derivable. Entonces el teorema me dice que la derivada de la función en x igual a C es igual a 0. Entonces eso quiere decir que la recta tangente de la función en x igual a D es una recta horizontal cuya pendiente es 0 y la pendiente me representa la derivada de la función en el punto en este caso en el punto D es igual a 0, ¿no? Vamos a hacer alguna nota. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a x cubo. Si nosotros derivamos esta función f' de x es igual, ¿no? Nosotros sabemos que el 3 baja, disminuyendo 1 sería 3x al cuadrado. Y si nosotros aplicamos la derivada de la función en el punto 0, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto sería igual a 3 por 0 al cuadrado, sería 0. Eso quiere decir que la derivada de la función en el punto x igual a 0 es igual a 0. Entonces estaría cumpliendo esta parte del teorema. Pero el teorema solamente cumple de ida pero no de vuelta. Cumple esto, que es lo mismo, o sea la conclusión. En este caso el punto x sería, el punto C sería 0. Pero en este caso podemos ver por la gráfica que en x igual a 0 no existe máximo ni mínimo local. En x o en C igual a 0 no existe máximo ni mínimo local. Es decir, el teorema solamente cumple de ida pero no de vuelta. Es decir, si yo tengo una función cuya derivada o un punto al cual le aplico la derivada y es igual a 0, no quiere decir entonces que en ese punto x igual a c va a existir un máximo o un mínimo local. Es decir, no se cumple de vuelta el teorema. Ahora vamos a hacer la segunda nota. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual al valor absoluto de x. Nos podemos dar cuenta lo siguiente, que si nosotros derivamos esta función, tiene esta forma, la derivada de la función f de x sería x sobre el valor absoluto de x. Ahora analicemos la derivada en 0. Entonces sería f' de 0 sería 0 sobre el valor absoluto de 0.
pero en el denominador no puede ser 0, por lo tanto no existe la derivada de la función f de x en x igual a 0. Como no existe, no estaría cumpliendo esta parte donde dice que tiene que existir la derivada. En este caso, cuando c vale 0, no existe la derivada, por lo tanto no puedo decir esta condición. Y además no puedo decir esta condición porque no estaría cumpliendo esta parte. Esta parte no cumpliría, ¿no? Entonces no puedo concluir que la derivada de la función f en x igual a c es igual a 0, porque estamos comprobando que no existe la derivada de la función f en el punto cuando x vale 0. Pero podemos ver de la gráfica que en x igual a 0 hay un mínimo local. Entonces hay varios casos, algunas restricciones para este teorema, ¿no? La condición para este teorema solamente es que tenga máximo o mínimo local. Esa condición ya debe darse, máximo o mínimo local, y además que exista la derivada de la función f en x igual a c. Entonces el teorema es concluyente al decir que la derivada de la función f en x igual a c es igual a 0, más no cumple de vuelta. Es decir, si yo tengo que la derivada de la función f en x igual a c es igual a 0, entonces no quiere decir que tenga máximo ni mínimo local. Eso sería todo, nos vemos en otro nuevo video.